retomar lo que es la clase. Ya. Entonces, nos habíamos quedado acá en los linfocitos, ¿verdad? Entonces aquí se diferencian en células plasmáticas. Todo lo que sea inmunidad de tipo humoral, mediada por anticuerpos, está íntimamente relacionado con las inmunoglobulinas. Desde la inmunoglobulina G, la M, la A, la E, la D, todas tienen su papel independiente y su función en el tipo de inmunidad de tipo humoral. ¿Ya? Ahora, hay un grupo de células que son los citolíticos naturales o que son los NK. Estos son los que trabajan en la inmunidad innata. Tienen dos tipos de receptores, donde hay unos inhibidores y, por su contraria parte, hay otros que son los activadores. Lo que son de inhibidores son de clase 1, células sanas, y los que son de el siguiente, lo que son los activadores, son células que están sometidas a un estrés o están de tipo infectadas. Entonces esas son características de lo que son los linfocitos citolíticos naturales, ¿ok? Bien, no sé quién escribe. Bien, ahora continuemos. Entonces, tenemos lo que son las células presentadoras de antígenos. E- Estas células presentadoras de antígenos son células que, así como muestra la imagen, básicamente van a presentar el antígeno hacia un linfocito de tipo T. ¿Ok? Siempre la célula presentadora de antígenos se lo presenta al linfocito T. Obviamente no lo hace tan gráficamente, pero la idea es la misma, ¿no? Hay dos tipos, vamos a hablar de las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos, que tenemos dos tipos. Tenemos las que son las interdigitantes y las que son las foliculares dendríticas. Estos dos son los dos tipos de células dendríticas que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de las interdigitantes, estamos hablando del complejo 2 principalmente. Estos fíjense que viven en los epitelios, en los tejidos linfoides, intersticios de órganos no linfoides como el corazón, por ejemplo. Están en lo que es las células de Langerhans de la piel y, por ejemplo, también en las células plasmocitoides, donde en estas células plasmocitoides es fuente para la citosina de la interferón, esta famosa citosina antivírica que está de moda ahora por el coronavirus, ¿no? Entonces, todas estas son dendríticas interdigitantes. Y las foliculares dendríticas, que es su otro grupo de familia, estamos hablando de centros germinales, de linfoides, como el vaso, por ejemplo, cuando hablamos de los ganglios, y principalmente tienen estos receptores que son los Fc, que están muy relacionados con los macrófagos, ¿ya? Y además con moléculas de IgG para lo que son las proteínas del complemento. Entonces todo esto es de las células dendríticas. Recuerden las interdigitantes y las foliculares dendríticas. Finalmente, tenemos un gran cúmulo de células efectoras. ¿Qué significa esto? Las células efectoras son células que, después que fueron presentadas por una u otra manera, atacan y destruyen al microbio, al agente patógeno, al antígeno. Entonces, entre ellas tenemos el linfocito NK, tenemos a las células plasmáticas secretoras de anticuerpos, al CD4, al CD8, a los mismos macrófagos y, en menor medida, el neutrófilo y los eosinófilos. Tejidos linfoides. Es importante esta diapositiva. Tenemos dos tipos de tejidos linfoides, los primarios y los secundarios. Entre los primarios son los que de aquí se generan todos los tipos de linfocitos que vamos a tener en el cuerpo. El timo, por ejemplo, es quien genera los linfocitos T, por eso se llaman linfocitos T de timo. Y la médula ósea es la que produce los linfocitos de tipo B. B por
Recuerden que ósea, bone, en hueso en inglés empieza con B. Entonces, por eso es que se le llama de esa manera linfocito B y linfocito T. Y los secundarios son los órganos donde ellos van a residir o van a actuar, que son los ganglios, el vaso, tejido linfoide, mucosa, tejido cutáneo. Pero recuerden, el primario, el tejido linfoide primario es donde se produce timo, médula ósea, timo, linfocitos T, médula ósea, linfocitos B. Bueno, fíjense todo este chiverío hermoso que genera nuestra imagen. Aquí vemos una célula dendrítica, la cual ha sido marcada por un antígeno. Entonces ingresa a nuestro sistema de reconocimiento y va a ser trabajada tanto por los linfocitos TCD4 como por los linfocitos TCD8. Luego vienen estos que van a madurar y se convierten en TCD4 efectores. Estos van a pasar al torrente sanguíneo conjuntamente con este lado igual, los CD8 cuando ya están efectores pasan al torrente sanguíneo. Son llevados por el torrente sanguíneo y aquí hay una migración de los linfocitos hacia el lugar, hacia el sitio donde está el antígeno propiamente dicho. Entonces aquí lo que es un aviso que le dan a nuestro sistema inmunitario. Entonces llegan al lugar donde está ocasionando el problema, por ejemplo, en el brazo, digamos, ¿no? Entonces, en el brazo está el problema, el lugar donde está el antígeno, entonces toda esta cadena le dice, bueno, miren, ahí este antígeno que está en otra zona del cuerpo, tiene que llegarse hasta ahí. Entonces, se produce el linfocito T, CD8, CD4, y si hay una maduración acá, como vemos la imagen, que van a proliferar de uno que es virgen a uno que ya es efector y uno de memoria. Siempre se produce eso, ustedes recordarán en fisiología, un linfocito T va a generar dos tipos de células, un virgen va a generar un linfocito efector y un linfocito de memoria. Por eso es que ya nosotros tenemos esa memoria biológica contra enfermedades, ¿ok? Bueno, entonces, migración de los linfocitos T al lugar del antígeno y no solo los linfocitos, también la migración de los linfocitos va a atraer a los neutrófilos y va a atraer a los eosinófilos. Entonces, esto va a ocasionar, en simples y resumidas palabras, secreción de citocinas que van a causar inflamación. Y bueno, una vez la célula que está infectada en el citoplasma va a ser destruida, ya sea por los macrófagos o por las células citotóxicas. Entonces, fíjense que bien complicadas en teoría la imagen, pero se puede resumir en muy pocas palabras, ¿no? Se presenta el antígeno para formación de nuevos linfocitos, tanto los CD4 como los CD8. Estos CD8 maduran de uno virgen que va a terminar en uno efector y uno de memoria. Ambos van al torrente sanguíneo para llegar al lugar donde está el antígeno. Esta conjuntamente lo hacen con los neutrófilos y los eosinófilos y los linfocitos que están en la superficie. Todo esto genera inflamación. ¿Para qué? Para que se activen los macrófagos y se activen las sustancias y destruyan a las células infectadas. Bien. Inmunidad humoral. Siempre que hablen de inmunidad humoral, estamos hablando, recuerden, de anticuerpos. Entonces, la activación de los linfocitos B y eliminación de los microbios es lo que vamos a hablar en este momento. Cuando hablamos de esto, tenemos dos. Que hay uno que estos anticuerpos actúan solitos, no dependen de los linfocitos T, pero hay otros que sí dependen de los linfocitos T. Entonces, son dos familias que vamos a trabajar en este momento. Bueno, la respuesta humoral, tiene varios modos. ¿Qué es lo que hacen? Pueden neutralizar, pueden marcar, que es la opsonización, producir fagocitosis y destrucción, citotoxicidad dependiente de anticuerpos, pueden ocasionar una lisis celular y eso se ve mejor aquí en esta imagen. Entonces, recuerden todo este proceso, ¿no? Proliferación, diferenciación. Entonces un linfocito T
Recuerden que la inmunidad humoral puede ser dependiente o independiente. Entonces, de cualquier manera va a proliferar, se va a diferenciar. ¿En qué se va a diferenciar? En una célula plasmática, en un linfocito B que expresa la memoria y un linfocito que expresa alta sensibilidad por las inmunoglobulinas. Entonces, esto de aquí, cuando hablamos de célula plasmática, empieza a producir lo que es la IgM, que es la específica del momento. IgG, siempre hablen, cuando escuchen IgG, significa que están hablando de algo de memoria, algo que alguna vez se tuvo, ¿ya? Entonces, esto de acá, ¿qué ocasiona? Funciones efectoras de los anticuerpos. En resumida cuenta, esto es lo que funciona. Esta parte de acá, lo que hablamos, la opsonización, citotoxicidad, lisis, fagocitosis, y lo que no puede ser eliminado va a ser inflamado por los neutrófilos para poder actuar de esa manera con el mecanismo inflamatorio. Entonces, las imágenes parecen complicadas, pero léanla, no son difíciles, chicos, ¿ya? De esto de aquí a esto de acá es muy sencillo los cambios. Importante esta imagen que IgG significa memoria y IgM significa en la actualidad. Bueno, reacción de hipersensibilidad, mecanismo de la lesión, mediación inmunitaria. ¿Qué significa todo esto? Las respuestas inmunitarias en algunos casos pueden causar lesión tisular. Esto se llama hipersensibilidad. Entonces, cuando ustedes escuchan el término en medicina de hipersensibilidad, están hablando de respuestas inmunitarias que están causando daño tisular. Ahora, estas causas de la reacción de la hipersensibilidad son varias. Entre las más importantes, la autoinmunidad, reacciones frente a los microbios y reacciones frente a los antígenos de tipo ambiental. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Cuando hablamos de autoinmunidad, estamos hablando que el cuerpo reacciona frente a antígenos propios. Entonces, esto es lo que genera el concepto de una enfermedad autoinmunitaria. En simples palabras, que el mismo cuerpo se desconoce y empieza a atacarse. Entonces, autoinmunitaria es por un fenómeno de desconocimiento de los antígenos propios corporales. Cuando hablamos de reacciones frente a los microbios, es, por ejemplo, cuando hay una reacción excesiva o cuando es un microbio inhabitualmente persistente. Y esto va a generar inmunocomplejos. Esa es la palabra clave frente al de tipo reacciones frente a microbios. Formación de inmunocomplejos, y todo esto va a terminar, recuerden, si no lo puede eliminar el cuerpo, lo inflama. Ese concepto no se olviden. Ejemplo de esta formación de inmunocomplejos es, por ejemplo, la glomerulonefritis post-streptocóxica, la formación de los granulomas en la tuberculosis, la cardiopatía reumática, hepatitis de tipo viral, ¿no? Entonces esto les puedo preguntar en su examen, ¿no? Ejemplos de reacciones frente a los microbios de hipersensibilidad, ¿no? Entonces tienen estas cuatro que son las más importantes. Y bueno, finalmente las reacciones frente a antígenos ambientales, ustedes sabrán, ¿no? Al polvo, animales, a ácaros, personas que no todos tienen esta alergia, pero hay personas que sí ante los la ante la exposición de estas circunstancias, ¿no? Bueno, inmunidad celular. La inmunidad celular, por ejemplo, vamos a hablar de esta imagen que el linfocito está inactivado. El linfocito solo se activa cuando hay una lesión, cuando hay una agresión. Entonces, el linfocito inactivado, viene un antígeno y viene un coestimulador y va a transformarse del linfocito inactivado en linfocito activado. Esta transformación va a ocasionar que se transforme y migre el linfocito activado para ser una célula efectora. Entonces, muy sencillo. Estaba inactivado y entró un antígeno, una célula coestimuladora, se activó y va a transformarse en una efectora. Las citocinas, ya lo hemos hablado en otro tema, chicos, estas son las que
se encargan, son son las sustancias, es la materia prima de todas las respuestas inflamatorias. Eh, Recuerden que las citocinas pueden ser autócrinas, pueden ser parácrinas y endócrinas. Autócrinas si se secretan dentro de la misma célula, parácrinas si se secretan en células contigias y endócrinas en células más distantes que necesiten traslado por el sistema del torrente sanguíneo. Y algo importante es que tienen esta característica de que son pleiotrópicos y son redundantes. Entonces, que muchas veces son mucho más de lo mismo que ocasiona peores cosas en nuestro organismo de no ser controlado. Las citocinas de estructura molecular se van a denominar interleucinas, que nosotros lo abreviamos esto como IL, recuerden, IL2, IL17 y demás. Las clases tenemos tres principalmente. Las citocinas que están implicadas en la inmunidad innata y la inflamación, las que estimulan la hematopoiesis y las que regulan las respuestas linfoides y las funciones efectoras de la inmunidad adaptativa. El primer grupo, tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, estas son las más importantes, ¿ya? Después también está la 2, el interferón, el 6, la IL-23, y la fuente donde se encuentran estas citocinas son los macrófagos y las células dendríticas. Además, células endoteliales, linfocitos, mastocitos, y importante que estas de acá son de respuesta precoz, respuesta rápida, ¿ya? Entonces por eso es que se ven implicadas estas interleucinas que son de acción rápida, precoz. Cuando hablamos de las que regulan las respuestas linfoides y efectoras de la inmunidad adaptativa, tenemos principalmente la IL-2, la IL-4, el interferón, IL-5, y ya no son los macrófagos, ya no son los otros tipos de células, sino son los linfocitos TCD4 la principal fuente. Y recuerden que la anterior era innata, cuando hablamos de estas citocinas son adaptativas. IL-2, IL-4, interferón y interleucina 5 principalmente son adaptativas. Finalmente, las que estimulan la formación de nuevas células sanguíneas, que son la hematopoiesis, estos son factores de estimulante de colonias, así se los denomina. Y bueno, ustedes recuerdan que esto se produce cuando hay un aumento de la producción de células blancas por la médula ósea. Y se puede ver en respuestas inmunitarias como también en la inflamación. Ahora, algo importante. Cuando hablamos de funciones efectoras de los linfocitos T, ¿qué es lo que hace? Se secretan la interleucina 2. Estos van a tener una expresión de receptores de alta afinidad para la interleucina 2, pero en resumidas cuentas tienen esta función, que estimula la proliferación y estimula hay un aumento, en el número de linfocitos específicos para un determinado antígeno. Entonces, cuando hay un exceso de secreción de la interleucina 2, lo que hace es aumentar la expresión de los receptores de alta afinidad de interleucina 2. Entonces, estos de acá lo que hacen es llamar a linfocitos específicos para ese antígeno específico. A ver, ¿cómo les explico? Es como una sirena de alta afinidad. Entonces, cuando usted suena la sirena, generalmente va a venir la policía, ¿no? Entonces, llama específicamente a los linfocitos que van a atacar al antígeno específico. Eso hace la interleucina de tipo 2. Bueno, fíjense este cuadro muy completo, muy bonito, de cómo la célula presentadora de antígeno trabaja con el linfocito nativo mediante la secreción de citocinas. Estas pueden ser efectoras de TH1, TH2 y TH17, son las principales, ¿no? Ahora, vemos qué citocinas produce el TH1, vemos qué citocinas produce el TH2 y el 17.
Además, vemos que como resultado, que es al final lo que más nos importa a nosotros, por ejemplo, el interferón, lo que va a causar enfermedades inflamatorias, por ejemplo, autoinmunitarias. Cuando hablamos de IL-4, IL-5 y IL-13 del TH2, lo que nos pasa es los parásitos lo causan esto, y o también las alergias. O cuando hablamos de la TH17, hablamos principalmente de bacterias extracelulares, hongos. Entonces, este cuadro yo quiero que ustedes aprendan esto de acá, la función y la defensa frente al huésped, ¿ya? Fíjense que son bien diferentes cada uno. TH1, microbios intracelulares, TH2, parásitos helmintos y TH17, bacterias extracelulares. Eso es lo más importante que debemos de saber. Ahora, los tipos de hipersensibilidad, esto vamos a hablar cada uno de ellos, ¿ya? Este cuadro lo resume todo, pero nosotros vamos a ir hablando de cada uno de ellos por separado. Vamos con la de tipo 1 primeramente. Esta es una inmunidad tisular inmediata. O sea, la de tipo 1, chicos, es una reacción inmediata después de la interacción del antígeno con el anticuerpo y está unido a la superficie del mastocito. Entonces, como es inmediata, está unido a lo que es el mastocito. La inmunidad de tipo 1 actúa con el TH2, recuerden, con los mastocitos, les vuelvo a repetir, y está relacionado con lo que es la rinitis estacionaria, fiebre de heno, asma y ataques de tipo anafiláctico. Entonces, inmunidad tipo 1, recuerden por favor, mastocitos, TH2 son los linfocitos que actúan y lo que puede causar desde una rinitis hasta un ataque de tipo anafilaxia, ¿no? Entonces, vemos aquí, exposición al alergeno, por ejemplo, el polen, ¿no? Esto va a venir aquí, nuestra célula linfocitos B, va a presentárselo al linfocito TH2 y va a haber una activación de los TH2 que son los efectores, entonces van a cambiar. Este de aquí cuando ya se activó, empieza a producir la IgE. La IgE es la que va a actuar siempre con el mastocito. Y esto se va a elevar los valores aquí por exposición repetida, exposición repetida, exposición repetida. Se va a activar el mastocito, se liberan los mediadores que son las aminas vasoactivas y las citocinas. Y fíjense que aquí se produce directamente la hipersensibilidad inmediata, que es la que estamos hablando en este momento. Posteriormente vamos a hablar de lo que es la tardía, pero así de sencillo pasa esto. Entonces fíjense, le vuelvo a mostrar, forma lo que es el polen en nuestro agente, va a haber una activación de este linfocito TH2, que es la efectora, va a haber un cambio y va a empezar a producirse inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a unirse a los receptores del mastocito, al FC principalmente, y lo va a superactivar. Al activarlo va a empezar a liberar mediadores. Entre esos mediadores tenemos a los de aminas vasoactivas, que son los que van a trabajar en la inmediata, y a las citocinas, que son los que van a trabajar en la fase tardía, que son 2 a 8 horas después de la exposición al alergeno. Los mediadores, bueno, tenemos las aminas vasoactivas, liberadores de los depósitos de los gránulos, tenemos mediadores lípidos de síntesis reciente. Entonces, todo lo que son aminas vasoactivas son la histamina, adenosina, proteasas, heparina, sulfato condroitina. Todas estas de aquí son aminas de tipo vasoactivas. Y cuando hablamos del grupo de los mediadores de lípidos de síntesis, hablamos de la prostaglandina y de los leucotrienos. Entonces no confundir, ¿ya? Aminas vasoactivas son los de acá y los mediadores de lípidos de síntesis son la prostaglandina y los leucotrienos. Esto les voy a preguntar en su examen. Y finalmente las citocinas, que son otros mediadores, tenemos estas de aquí que están implicadas en este tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? El TNF, y el L4, y el L5 y el L13. Entonces aquí siempre estas imágenes parecen complicadas, pero no lo son, chicos. ¿Por qué? Fíjense,
Viene el antígeno, tiene su receptor, esto sería lo que es el mastocito, ¿ya? Viene el receptor FC, IgE del mastocito, capta lo que es el antígeno, lo mete gracias a las señales de distribución, de degradación, y empieza a degranularse, empieza a liberar mediadores. Entonces, empieza a liberar, por ejemplo, las aminas vasoactivas en forma de gránulos, que son la histamina, proteasa, factores quimiotácticos, empiezan a actuar los fosfolípidos de membrana, y aquí viene lo que es la cadena de la ciclooxigenasa, que va a formar la prostaglandina y los leucotrienos, y las citocinas segregadas para la fase tardía están muy relacionadas con lo que son los leucotrienos de 2 a 8 horas después. Entonces, y la inmediata está relacionada con las prostaglandinas. Entonces recuerden, prostaglandina es con la inmediata y los leucotrienos es con la tardía. Por eso es que cuando ustedes vean, chicos, si alguien tiene asma o conoce a alguien con asma, siempre si se ponen a pensar, vasodilatación es el principal. Ustedes recuerden el asma para las reacciones de hipersensibilidad. Vasodilatación es lo que hace el salbutamol, por ejemplo, ¿no? Entonces, respuesta inmediata tenemos que vasodilatar. Pero luego, en la reacción de hipersensibilidad hay muchos leucotrienos en la fase tardía. Entonces, para evitar estos leucotrienos, el medicamento que se le da de mantenimiento a un paciente asmático se llama antileucotrieno. Entonces, muy sencillo, el Montelukast, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Para evitar esta reacción de fase tardía, le damos uno que corte este tipo de vías. Bien, aquí es todo lo que hacen y su acción y sus mediadores. Facilito ustedes, lo leen con calma, chicos, en sus casitas. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, esto es lo que los causa. Espasmo del músculo liso, esto. Infiltración, este tipo de citocinas. Recuerden que donde está el PAF, por ejemplo, es el factor activador de plaquetas, ¿no? Y el TNF, el factor necrosis tumoral, que ustedes ya lo saben de eso. Bien, manifestaciones clínicas y patológicas. Todo lo que hemos hablado, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿O por qué lo nombramos, no? Tenemos que saber que las reacciones de hipersensibilidad son de dos tipos, la sistémica y la local. Esta reacción sistémica, por ejemplo, se da en el caso del ataque de una abeja, por ejemplo, ¿no? El veneno. O en el caso de la famosa penicilina, ¿no? Que es la reacción que más miedo nos causa a los médicos al momento de solicitar un antibiótico. Entonces, esta reacción sistémica va a ocasionar un montón de síntomas. Fíjense, problemas dermatológicos como eritema, como problemas de náuseas, vómitos, de problemas de que se le cierra la garganta, problemas de diarrea, vasodilatación sistémica, incluso por esta vasodilatación cae la presión y puede haber lo que se llama el famoso y tan temido shock anafiláctico. ¿Ok? Y el shock anafiláctico, si no es tratado de manera correcta, va a terminar en la muerte. Cuando hablamos de reacciones locales, es cuando el antígeno queda confinado en un determinado lugar. Si queda en la piel, causa urticaria. Si queda en el tubo digestivo, causa diarrea. Si queda en el pulmón, broncoconstricción. La diferencia muy puntual con la sistémica es que la sistémica iba por todo el torrente sanguíneo. En cambio, se queda solo en un lugar. La susceptibilidad, esto es importante, de las reacciones localizadas de tipo 1 tiene un intenso componente genético y el término atopia se utiliza para indicar predisposición familiar a presentar este tipo de reacción. Entonces la hipersensibilidad tipo 1 generalmente está dado por el componente genético. Ejemplo, si tu mamá tiene asma, lo más probable es que vos también tengas asma. Eso se llama atopia, que es la predisposición familiar a tener este tipo de reacciones. Chicos, hay un micrófono que está encendido, por favor. Bien, fase tardía. En la fase tardía,
Desempeña una función protectora importante en las infecciones de tipo parasitarias. En este tipo de infecciones parasitarias, chicos, estamos hablando de bien, de los helmintos principalmente, ¿ya? Entonces la fase tardía estamos hablando relacionados generalmente con los helmintos. Estos famosos parásitos que causan tanto problema, ¿no? Bien, eso es todo fue lo que hablamos de tipo 1, hipersensibilidad tipo 1. La que son enfermedades mediadas por anticuerpos es la hipersensibilidad tipo 2. Esto está causado por anticuerpos dirigidos contra antígenos específicos sobre la superficie o sobre otros componentes de tipo celular. Estos son anticuerpos, recuerden esta palabra. La tipo 2 son anticuerpos específicos para lugares específicos. Y fíjense todas las enfermedades que están relacionadas por hipersensibilidad de tipo 2. Por ejemplo, vamos a agarrar una, la fiebre reumática. Su antígeno de la pared estreptocóxica es su antígeno diana. El antígeno reacciona de modo cruzado, causa inflamación, causa activación de macrófagos y causa miocarditis. Entonces, recuerden, diana significa objetivo, ¿no? Entonces, antígeno objetivo sería ese tipo de factor, el mecanismo de la enfermedad, qué es lo que hace y cuál es el famoso manifestación clínico patológica. ¿Ya? Todas estas tablas con mucha calma no se aprenden de la noche a la mañana. ¿Ya? Por ejemplo aquí en la insulina, ¿no? En el caso de la diabetes, perdón, su antígeno diana es el receptor de la insulina para atacar lo que es el receptor de insulina. El anticuerpo inhibe la unión a la insulina al haber excesiva cantidad de insulina en el cuerpo, pero no se va a poder captar la insulina, perdón, por la célula y el azúcar va a elevarse. Y esto va a haber una cetoacidosis diabética. Y así ustedes pueden practicar con todas las enfermedades que están ahí. Ahora, los mecanismos de las enfermedades mediadas por los anticuerpos. Hay varios mecanismos que se pueden compartir o no necesariamente son específicos de cada tipo de enfermedad. Entonces, uno de ellos es la opsonización y fagocitosis. Recuerden, opsonización significa marcaje para ser comido y fagocitosis es comer, comida, devorarse. Inflamación y disfunción celular mediada por anticuerpos. Son los tres mecanismos más importantes para la hipersensibilidad mediada por anticuerpos, ¿no? Entonces, fíjense, esta opsonización significa un marcaje, lo llenan de banderitas para que se active el complemento, para que se activen todos los receptores de aquí dentro de nuestra célula fagocítica, para que se lo pueda comer de esta manera y una vez aquí adentro ya murió, ¿no? Inflamación mediada por el complemento y por los receptores pasa básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo importante es que la opsonización es marcaje. El complemento es el otro mecanismo, por ejemplo aquí que activa lo que es el complemento y el complemento que se activa, recuerden la cascada de coagulación, cascada de complemento, perdón, C5 activado, C3 activado, se meten los neutrófilos y los neutrófilos empiezan a secretar diversos tipos de sustancias donde los neutrófilos, si no lo matan, lo inflaman. Y finalmente el tercer paso es disfunción celular mediada por los anticuerpos. Entonces vienen anticuerpos específicos, por ejemplo, y la célula de la tiroides. En este ejemplo vamos a dar a la tiroides, ¿no? Los anticuerpos estimulan al receptor sin necesidad de la hormona. Esto pasa, por ejemplo, en las personas con hiper o hipotiroidismo. Entonces, o si no vemos, por ejemplo, aquí que se vea afectada lo que son las células y al estar afectadas directamente las células, los anticuerpos van a crecer, van a aumentarse y van a dañarse. Bueno, la tipo 3, estas son los inmunocomplejos. Entonces recuerden, ¿no? La del grupo 1 había sistémica local, reacción ante antígenos específicos. La B, la tipo 2 era por anticuerpos.
La 3 es por formación de inmunocomplejos, que pueden ser antígeno o anticuerpo. Estos se forman en la circulación, se depositan en los vasos y producen todo el chiverío que aquí está. Entonces, enfermedades que están relacionadas con el acúmulo de inmunocomplejos, tenemos el lupus, artritis, reacción de Arthur, enfermedad del suero, por ejemplo. Entonces, todas estas son las manifestaciones y el antígeno que va a estar implicado. Les vuelvo a repetir, con mucha calma, memoricen las tablitas. Ahora, enfermedades sistémicas por inmunocomplejos, lo que estábamos hablando en la anterior tablita. Formación de complejos antígeno-anticuerpo en la circulación, se va a depositar inmunocomplejos y va a haber reacción inflamatoria en las diversas localizaciones por todo el organismo. Entonces, cuando se forman los inmunocomplejos, no se quedan solamente en un lugar, sino se depositan en la circulación. Y esto al depositarse en la circulación puede aparecer en todos los lugares. Por eso es que las enfermedades grandes como el lupus se manifiestan en todo el cuerpo de manera sistémica, ¿no? Bueno, hay variables que hacen más o menos complicadas las reacciones de hipersensibilidad. Mientras mayor sea el tamaño, los complejos son fácilmente eliminados de la circulación por el vaso y por el hígado. Entonces, el inmunocomplejo, si es grande, es más fácil de eliminarse. En cambio, los más patógenos son de tamaño pequeño o intermedio porque van a filtrarse, o sea, no van a quedar atrapados en la red que tiene el vaso y el hígado de filtración, sino que se van a meter entre estos pequeños espacios y van a seguir en la circulación. Entonces recuerden, más grande es más peligroso, es menos peligroso porque van a ser eliminados fácilmente. También hay que considerar la carga, la valencia, la avidez del anticuerpo y la hemodinámica de un lecho vascular también tienen que ver en los inmunocomplejos. Entonces, ¿dónde se depositan generalmente los inmunocomplejos? Articulaciones, en el riñón y en las células sanguíneas, ¿no? Se les puedo preguntar en su examen, ojo. Reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria, esta se da 10 días después de la exposición al antígeno y causa todo este tipo de síntomas. Fiebre, urticaria, artralgia, adenopatía, proteinuria, entre otros síntomas. Entonces, no se da inmediatamente, tienen que recordar esto. Una reacción inflamatoria de este tipo se da 10 días después de la exposición ante el antígeno, ¿no? No se ve muy bien esta imagen, van a disculpar. Entonces, este inmunocomplejo, bueno, se formó por los antígenos anticuerpos que van a trabajar juntos en este caso. Se forma el inmunocomplejo, se depositan los inmunocomplejos, se van a liberar en lo que es el torrente sanguíneo. Aquí tenemos el complejo, este de aquí, nuestro complejo famoso, acá está, ¿no? Esto es el antígeno y estos son el anticuerpo, el azul el anticuerpo y el verde el antígeno. Entonces, estos se unen y forman el inmunocomplejo, que se van a depositar aquí en lo que es la célula, en este caso sanguínea, tenemos el neutrófilo, y va a haber una inflamación por el inmunocomplejo. Ustedes recuerden que la inflamación siempre, cuando no es controlada, va a causar daño celular, y esto va a ser llamado una vasculitis, en este caso. Morfología, recuerden, la morfología de los inmunocomplejos es vasculitis necrosante. Hay microtrombos, hay necrosis isquémica, hay inflamación aguda y hay necrosis de tipo fibrinoide, donde la vasculitis necrosante es el término más importante de la morfología de la formación de inmunocomplejos. Entonces, la enfermedad local por inmunocomplejos se va a denominar reacción de Arthus. Esta reacción de Arthus es cuando hay una necrosis secundaria, una vasculitis aguda por inmunocomplejo. Entonces, recuerden la imagen de acá que teníamos la vasculitis. Esta de aquí va a causar una necrosis por una zona muy cercana. Esto va a ocasionar de 4 a 10 horas va a tardar esto. Va a causar un edema visible, intensa hemorragia y a veces hay ulceraciones. Entonces, esto es
Se le llama incluso experimental esta porque no está del todo comprobado, pero esa es la reacción de Artus. Finalmente la del tipo 4, esta es la inmunidad del linfocito tipo 4. Está mediada por citocinas y inflamación está mediada por citotoxicidad. Son los dos tipos que vamos a trabajar con la de tipo 4. Entonces recuerden las abejitas, la penicilina, las reacciones sistémicas y locales era el tipo 1, la de tipo 2 era por anticuerpos, tipo 3 por inmunocomplejos y la tipo 4 es la que es mediada por linfocitos T que van a causar inflamación por citocinas y por citotoxicidad. Cuando hablamos de citocinas hablamos del CD4 y cuando hablamos de citotoxicidad hablamos del CD8. Perfecto. De vuelta a mis tablas mágicas, chicos. Cuando hablamos de enfermedades por linfocitos, tenemos todas estas de aquí. Tenemos todos los mecanismos y lo que nos importa es la manifestación clínica. Entonces, fíjense que por qué se causa, por ejemplo, vamos con la enfermedad de la diabetes, que es la más, me imagino que la más común de la que están aquí, ustedes conocerán. Hay antígenos en las células beta de los islotes de Langerhans. Recuerden que aquí es donde se produce la insulina. Hay una inflamación mediada por linfocitos T. Esta inflamación destruye estas células de aquí y al no haber las células de Langerhans se produce poca producción de insulina. Al no haber insulina va a causar, aquí está, diabetes. Destrucción de las células y va a haber diabetes. Y así todo se puede explicar con las tablitas. Con calma la leen, la estudian y se las memorizan. Bueno, las reacciones inflamatorias provocadas por linfocitos T. Bueno, primero existe una primera exposición al antígeno. Aquí va a haber unos marcadores, unos receptores, células presentadoras de antígeno. Todo esto acá va a hacer que se produzca interleucina IL-12. Esta interleucina IL-12 va a ocasionar que un linfocito virgen se transforme en un linfocito efector TH1. Además, vienen las células que son las citolíticas naturales o los NK. Estas van a producir interferón y el interferón también va a ser producido por los linfocitos TH1. Esto genera una retroalimentación positiva, ya mientras más produzca interferón, más se produce el estímulo para que estos produzcan más interferón, ¿no? Esto favorece la diferenciación del TH1 y causa lo que les decía, una retroalimentación positiva, ¿no? El de aquí genera que se produzca más interferón con un mecanismo de retroalimentación positiva. Ahora, las células presentadoras de antígeno tenemos principalmente las que van a producir IL-1, IL-6 y IL-23, donde estas tres van a trabajar con los linfocitos TCD4 ¿para qué? Para transformarlos en linfocitos efectores TH17. Entonces recuerden, célula presentadora de antígeno, IL-1, IL-6 y IL-23 van a transformar el CD4 en un efector que es el TH17. El TH1 segrega interferón, que es una citocina activadora de los macrófagos, y la efectora 17 secreta, obviamente, interleucina 17, que esta recluta neutrófilos y monocitos. No se olviden de esta diapositiva. La célula presentadora de antígeno y todo el mecanismo que hemos hablado va a concluir con la formación de células efectoras H1 y H17. Este aquí produce activación de los macrófagos y este aquí recluta neutrófilos y monocitos. Por ejemplo, esto pasa en la reacción de la dermatitis atópica, ¿no? Que el compuesto es el pentadecilcatecol. El pentadecilcatecol está acá lo que causa la dermatitis atópica, por ejemplo, ¿no? Por las reacciones que estábamos hablando. También la diabetes tipo 1, la MS, que es la esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, y los rechazos a los trasplantes también están relacionados con este tipo de inmunidad. Entonces, vemos acá, célula presentadora de antígeno, se lo presenta el linfocito TCD4, se liberan lo que son las citocinas, causa inflamación, lesión tisular. Ahora,
Cuando hay una citolisis mediada por linfocito T, viene a nuestro tejido normal, el linfocito TCD8, que es el que produce estructuras citotóxicas, destruye el tejido y hay lesión celular, como se ve aquí. Bueno, finalmente ya para terminar el tema, chicos, la enfermedad y hipersensibilidad de tipo diferido, llamada DHT, es una reacción mediada por linfocitos que se desarrolla en respuesta a la provocación antigénica de un sujeto, no es sujeto sensibilizado previamente. Ejemplo, la tuberculosis. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, una persona que tiene tuberculosis. Usted hace la prueba de la tuberculina, que básicamente le está metiendo pequeñas cantidades de Mycobacterium. Si sale una reacción a esta inyección que se le está colocando, es una hipersensibilidad de tipo diferido, porque la persona ya tiene el antígeno, que es el Mycobacterium, y si le estás poniendo más más antígeno, va a producir esta reacción en la piel, que es la prueba de la tuberculina positiva, ¿no? Ahora, mediada por los efectores TH1, los TH17 no tienen una función esclarecida en este sentido. Cuando son persistentes forman una característica importante, que es la inflamación granulomatosa. Forman los granulomas caseificantes y es diferente a la sarcoidosis que hablamos en la anterior clase, que no son caseificantes, ¿ya? Ahora, los linfocitos TCD4 son reemplazados por lo que son los macrófagos. Aquí vemos la imagen, ¿no? Reacción tardía de hipersensibilidad en la piel, acumulación perivascular, toda esta imagen histopatológica que tienen tanta importancia en el diagnóstico de este tipo de enfermedad. Ahora, la citotoxicidad mediada por linfocitos TCD8. Recuerden, hablamos de los CD8, son los de complejo de histocompatibilidad tipo 1. Y lo que hacen es destrucción de la depende de la perforina granzima. ¿Qué hace esto? La perforina estimula a que se forme granzima y la granzima forma lo que son las caspasas. Las caspasas son las que producen la muerte celular programada, que es la apoptosis. Entonces no se olviden, la citotoxicidad está de esa manera. Depende del sistema perforina-granzima, donde la perforina estimula la granzima y la granzima estimula las caspasas y las caspasas forman apoptosis. Bueno, chicos, ese es